para Sí, todos. La sí, reunión ese es un pasada fue, excelente tema. sí, sí. Pedro, yo tengo la presentación lista, la que me mandaste. Si, Sí, si quieres, la subimos y la idea era que tú nos explicaras un poquitico mejor la sí, presentación claro, los ya con la detalles ayuda de eso, sí, audiovisual y después conversáramos un ratico y nos vamos, ¿no? Llegue me el que parece llegue, muy ¿les bien. parece? Claro. Listo. Entonces voy a tratar de subir la presentación y digo, espero no tener los problemas que tuvo Pedro ¿Sabes la cuáles vez. eran los problemas que no había, no había habilitado o permitido que entrara? Ajá. Yo Pero creo bueno, que, eh, a ver, voy a ver si, a ver, eso. era, era esto, ¿no es cierto? Sí, 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 comienza ahí. Correcto, sí, Comienza hay un poco ahí. de movimientos que tenía antes, pero con esto está perfecto. Ok, espérate, a ver, voy a tratar. ¿No es PowerPoint? No, No es PowerPoint, es una es ¿La un pasaste a Word, PDF? es es un PDF. PDF. Entonces no sé si estoy tapando con algo. No, 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 está está bien, bien, está Calidad bien. de vida hasta el final, ¿no es cierto? sí, sí, Y sí, tú sí, me vas sí. diciendo próxima y yo voy subiendo, Pedro, ¿te parece? Bueno, sí, sí, así, para hacerlo más ligero y más sencillo. Dale, Sí. pues. Bueno, hay una parte muy importante y es, digamos, que no es ninguna introducción de nada, sino simplemente el comentario de lo interesante que es ver cuando a uno le hablan de la muerte, con qué la relaciona o cómo se la imagina y lo que transmitieron la mayor parte de todas las personas que hablaron la semana pasada, ¿sabes? Y eso es interesante porque se une mucho en realidad al momento propio en el que uno suponga o crea o se imagine que va a estar cercano o ya en su muerte, ¿no? Ujú, Versus lo que es la ansiedad de cómo va a ser ese paseo ujú, que eso puede alguien, cualquiera imaginárselo como una cosa difícil o el que le tiene miedo. Yo si quiero es que me dé un infarto de noche para no darme cuenta y toda esa cantidad de cosas, ¿no? ujú, Pero entonces esto lo que hace es poner en contacto la idea de que uno se va a morir para cómo prepararse y ujú, tratar de hacer más sensible o más controlada o menos asustada ese pasaje cuando nos toque. Que si ustedes han visto la mayor parte de los cuadros antiguos que hay en todas las de los santos, están todos con una cara más bien como de felicidad y serenidad cuando se están muriendo ujú, o cuando los están machacando. Entonces, eso era así. Entonces, lo fundamental es entender que uno muere solamente cuando llega al final. Y la muerte es una parte de ese proceso de la vida, no es más. El asunto es cómo uno se despide de esa forma. Pues hay personas como tú que ya está adelantado en donde tienen todas las herencias dibujadas, todo lo que va a hacer, entonces, no le va a dejar problemas a nadie. Ese es el caso de Darío, lo que nos contabas tú mismo, ¿no? ujú, Y, y eso es una parte que es muy, digamos, propia de la historia de la persona que lo estructura todo para ese momento. Otros dirán, no, que se peleen ahí, que hagan, que a ver, ahora sí que cuando yo no esté, pues que hablen mal de mí y ujú, poco más. Bueno, en todo caso, el punto de vista entonces es mirarla, digamos, casi que llegando a la muerte, pero conservando la calidad de vida. Y esa conservación de la calidad de vida es perfectamente aceptable y es capaz de modificar el momento propio de la muerte. Siempre se dice, y es casi una realidad, que toda la gente muere como de una forma u otra ha vivido. El que ujú, es un conquistador, pues hombre, lo más posible es que muera por una espada que le conquiste a él o cosas de ese estilo, ¿no? Y en el resto de cosas uno puede preparar en términos, por ejemplo, de la parte biológica, médica,
uno puede cambiar ese momento también al que vaya en ese momento. Entonces, siempre uno piensa, y todo, fíjate que todos los chistes que se hacen alrededor de nuestro envejecimiento están en pérdidas de cosas, pérdidas de habilidades, pérdidas de tantas cosas. Pero como lo vamos a comentar aquí, realmente inclusive hay momentos en el cual se acerca uno más a la perfección antes de llegar a la muerte. De manera que ahí la clave es donde quiera que nos vaya a coger la muerte, ojalá tengamos una buena calidad de muerte. Y ese es Ujú, el punto. Oye, seguimos eso. Fíjate la definición de la OMS para tener idea qué es una buena calidad de vida, como digámoslo también, se puede decir calidad de muerte. La calidad de vida es la percepción de un individuo que tiene, como está ahí en términos de lo que ha sido su existencia, en el contexto de la cultura, del sistema, de sus valores y de los objetivos y lo que ha logrado. Si ustedes miran las películas o las historias o el arte también, se darán cuenta de que las expresiones de las personas que están muriendo, por ejemplo, de los que están, de los santos que mueren o de los que están martirizando o lo que sea, tienen expresiones que son, digamos, cognitivamente muy serenas, como lo comentaba antes, pero que eso no traduce, digamos, la escena realmente, sino la escena personal y mental de quien está muriendo. Entonces es básicamente el recordar que nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestra cercanía a la muerte en algún momento y al miedo a la muerte, que acercarnos dentro de una forma en que podamos comprender lo que va a pasar y en que obviamente no la vamos a pasar tan mal como se podría pensar en un momento dado. De hecho, mucha gente sabe o piensa o dice que morirse ya hasta tranquilo estaré porque ya me cansé de tanta tontería, por ejemplo. ujú. Y eso es muy, muy frecuente. Sigamos adelante, Seg- Darío. Segundito. Sí. Entonces, mira, cuando uno piensa acerca de la muerte, lo que realmente está pensando es cuando es lo que piensa cuando se acerca a la muerte en que se va a acabar su vida. Ahora, el concepto de la calidad propia de la existencia es el que determina también el concepto de la propia muerte o de la calidad que uno quisiera tener en la propia muerte. Entonces, este concepto de calidad de vida es muy individual y es tremendamente dinámico. O sea, el día que yo me caso, yo pienso que es lo mejor que me ha podido suceder en la vida. Pero 30 años después digo, ay Dios mío, ¿cuándo será que me dejan? Ujú, Tranquilo, ¿sabes? Eso es una cosa simple, pero que existe como tal. De manera que este mismo concepto, el propio concepto, cuando alguien encuentra que es posible o es necesario que él deje de vivir para salvar a otro, por ejemplo, eso es un concepto subjetivo y muy dinámico, inmediato, podría decirse, que cambia la naturaleza de la propia muerte ujú, también con todo lo que ha aprendido antes, también con las expectativas que uno tiene y obviamente entendiendo las experiencias, que es lo que es fundamental para poder comprenderlo. Cuando uno está relativamente joven, si ustedes miran, esto es un cuadro ahí que muestra, por ejemplo, cosas como un maletín, que el trabajo, la justicia, el deporte que hace, el conocimiento, cuando compra una casa, cuando lee, cuando tiene dinero, todo ese tipo de factores a veces nos hace pensar que estamos mejorando la calidad de vida pero porque estamos en una fase fundamentalmente productiva. Después de que pasa esa fase de estar tan productivas y querer tener tantas cosas y tantas todas agradables en ese momento, no tenemos tan claro qué es esa calidad de vida. Pero cuando llegamos adelante y hemos hecho todo lo que debíamos hacer, obviamente uno piensa hacer una perspectiva que al principio uno cree que es de progreso, pero luego al final
obviamente hay de reducción biológica, por decirlo algo, Ujú. que no necesariamente implica otra cosa. La siguiente, sigamos. Bueno, que cuando uno mira estos factores contribuyentes y miran de la izquierda, fíjate, todo para tener tanto la calidad de vida como la calidad de muerte, hay que tener conceptos que son fundamentales en su cuidado. La parte física como tal, que puedan tener energía, un sueño, descanso, todo ese tipo de cosas. La parte psicológica, que es lo que tiene sobre sí mismo, porque hay una parte que trabajando en cuidado apelativo uno aprende rapidísimo y es que las personas son capaces de resumir su vida y su calidad de vida, la resumen mejor cuando están muriendo, Ujú. porque cuando están muriendo todo es irrelevante y y las personas obviamente expresan lo que tienen, se acercan a quien quieren y son capaces de entender a través de lo que ha sido su vida y la reflexión y todo ese tipo de cosas, qué es lo que está pasando y cómo va a morir. O sea que eso es muy, muy claro. Ahora, si bien es cierto, cuando uno va a tener una enfermedad, por ejemplo, lo fundamental es que pudiera mantener todo eso que está abajo, ¿no? La movilidad, un poquito de movilidad, independencia, relaciones sociales, entorno y seguridad en casa, en doméstico, donde fuera, donde sea, y sobre todo cuando uno tiene fe, pues entonces en el entorno espiritual. Y esto es, digamos, lo que determina esa calidad con la cual uno va a llegar. Hay mucha gente que se olvida de que esto es preparable y entonces Ujú. a veces llegan y se encuentran con la angustia de que no, yo no puedo, yo no sé, no, ¿cómo me voy a morir o qué? Tal cosa o tal. Y ya comienzan los miedos que son realmente una cuestión atávica, pero que nosotros en principio, después de que hemos hecho una evolución adecuada en todas esas áreas, pues deberíamos comprenderlo, ¿no? Ujú. Seguimos. El fundamento de esto está dentro de la biología nuestra, que es una biología obviamente del cerebro, y son mecanismos de aprendizaje. Entonces uno puede hacerlos, uno puede recibirlos para hacer un aprendizaje básicamente. Las formas de hacerlo, los canales son por modelado, que esas las especies más bajas lo hacen, ¿no? Por modelado. Es decir, el elefante chiquito nace y se va detrás de la elefanta grande y ella y va aprendiendo de lo que hacen ellos y todo. Y luego hay otra cosa que es ya cuando entra la mente humana, la conciencia, todas estas cosas que son las instrucciones. Hay gente que no obedece, gente que no quiere hacer las cosas y no obedece a las instrucciones. Entonces, claro, es un mecanismo de aprendizaje que lo puede condicionar a que cree que tiene control de cierta cantidad de cosas que realmente nunca ha tenido. Y eso le pasa también a la gente que cuando no ha tenido ninguna noción de cómo es su biología, cómo es la evolución, cómo es el envejecimiento, y no se ha preparado para él, pues entonces se sorprende de que un día a otro no pueda hacer algo y que le digan, mire, usted se va a morir en una semana. Y la otra cosa, la otra forma del aprendizaje es cuando uno hace algún acto y ese acto le sale mal y entonces es una consecuencia, una contingencia que le hace ver las cosas desde otro punto de vista. En este momento, que es el momento de algunos pacientes en terminales lo hacen, es que ellos comienzan a recordar toda la vida, lo hacen porque no tienen más en qué pensar, indudablemente, sino que porque es esa prioridad, pero es para revivirla y de hecho, en las personas que han estado muy cercanas a la muerte, en eventos que son los que describen habitualmente, que las luces, que toda esa cantidad de cosas, son ese asunto de las consecuencias que ha tenido en la vida, en donde recuerda lo que en su cerebro se activa tanto el cerebro que él es capaz de recordar toda la historia de su vida Ujú. en segundos, en minutos, diría. Por lo menos es la percepción que esta gente ha tenido en ese momento. O sea que, bueno, en esto, obviamente, el fantástico ha sido Skinner y en términos reales, pues lo que se puede, lo que tiene que aceptar es que tiene un concepto de existencia y el sentido es la interacción de todos estos eventos que han tenido
y también con la imaginación, porque recuerden, como decía Gabo, decía que la vida no es lo que pasó, sino es lo que uno recuerda y cómo ujú, lo recuerda, dentro de lo cual hay mucha imaginación. Y eso es una realidad. Ya ustedes saben, en los Estados Unidos, cuando hacen en algún juicio específico, había una cantidad de personas que llevaban a ver si yo lo miré, lo vi y todo. Resulta que en los estudios se ha demostrado que el cerebro de cada uno le hace ver lo que puede o sabe ver, pero no siempre un grupo de personas que puedan condenar a alguien lo están haciendo bien. No sé si eso más o menos os queda claro el ujú, concepto, ujú, ujú, porque es muy fácil, por ejemplo, que se equivoquen. No, 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 pero es que este no era el que estaba allí, la señora esta le dijo a la otra, o en ese tipo de situaciones, cada quien está grabando en su cerebro elementos que son reales, pero también los propios, que son la interpretación de eso que está viendo. De manera ujú, que hay que ver que para esto, para tener un curso, digamos, preparado de esto, podría uno tener la necesidad y sobre todo la capacidad de desaprender muchas de las cosas que ha aprendido, ujú, porque muchas de ellas son un lastre para la forma de cómo uno va a mirar esa vida al final, cuando ya le queda poco para recordarlo. Y entonces reaprender todo ese tipo de cosas puede ser muy importante, que es lo que sucede cuando la gente después de mucho tiempo no ha visto a otro y cuando lo quiere ver antes de morirse y lo ve y se le acerca, se llena completamente y eso es una forma de reaprender, a amar al otro, a amar a los otros y a tener la tranquilidad a partir de lo que estaba deseando. Seguimos. ujú. De manera que se pueden hacer este tipo de preguntas también. ¿Será esto lo último del envejecimiento, la muerte realmente? Yo te digo que ahí he visto morir gente mucho después de la muerte personal o Ujú, emocional y espiritual que tenían en ese momento. Y lo contrario, y lo contrario. Por ejemplo, es una viñeta que dicen, bueno, ¿para dónde vamos? Vamos tanto adelante que no sabemos a dónde vamos y cuando está la meta, que es que se acaba la vida, entonces yo gano, pues nadie lo sabe. Alguna vez tal vez les conté a ustedes la historia de una paciente ahí en la fundación cerca había, no sé si tú conoces no voy a hablar sobre eso, sino un hijo de unos caleños, de una familia caleña más bien asentada, que decidió hacerse como su propia seguimiento de orden, que fuera de curas, de alguna cosa. Los hermanos se llama Wamba, Rey Wamba, en ujú, Cali, ¿no? La familia era Schwamba. Y él se dedicó a recoger a la gente y llevarla a una casa donde había copiado, que estaba al lado de la fundación. Yo no lo conocía, sino que alguna vez me llamó la atención. Eso entré y miré que eran pacientes terminales, pero no tenían ninguna asistencia médica. Eran ellos los que le ayudaban a eso. Y entonces fue cuando con los alumnos míos de cuidado paliativo y de trastorno y de dolor, ahí en la fundación comenzamos a ir allá y a hablar todas las cosas. Alguna vez encontré allí a una señora que estaba muy ansiosa, muy miedosa a la muerte y todas las cosas, y era gente muy pobre. Esta era una chica relativamente joven, como de unos 35 o 38 años. Le había sido abusada dentro de su familia y después de ella se había prostituido, había adquirido una sífilis y, y me decía, me comunicaba, me decía cómo sentía el estrés que tenía de que se iba a morir, de que no había hecho una buena vida, de que todo ese tipo de cosas le habían pasado y que estaba en pánico, que no sabía qué podía hacer. Y eso fue una cosa impresionante porque estaba
estaba, digamos, en un estado de estrés tan grande que comenzamos a hablar sobre cómo era el proceso, qué era lo que le esperaba, por qué ella no tenía que temer nada, porque había tenido una vida donde ya había pagado cualquier cosa que hubiera hecho mal o lo que fuese. Y lo interesante de todo es que en la medida en que íbamos hablando sobre todos esos procesos, la paciente iba como retornando un poquito de más serenidad o de más tranquilidad. Y eso fue, digamos, una conversación relativamente larga, unos 40 o 60 minutos. Y al final ella se está tranquila, quédese tranquila usted, haga esto o lo que sea, o lo siente. Y solamente después de que se tranquilizó fue que unos 20 minutos o 30 minutos después se murió sola. ¿Cuál es el proceso realmente? El proceso es ese. El proceso está que hasta para morir uno también tiene que tener una forma, un espacio, una condición, ya sea de su pasado o del futuro, que puede hacer pensando en ese otro mundo, en el mundo espiritual o en lo biológico, en la entropía, todo ese tipo de cosas. De manera que la muerte nosotros sabemos que es, desde el punto de vista de evolución, necesaria y además no hay forma de evitarla. Y en esto, si tenemos la próxima, y en esto hay que entender que es una realidad cercana que nos ayuda a recrear ese concepto de la calidad de nuestra vida y obviamente de la que queremos en un momento dado, ¿no? Así que mira esta foto es la que decía, conoces a alguien ahí, ¿verdad, Darío? Lógico, qué Bueno, buen, eso es después de que te habían dado el ya salido de que no tenías nada en el melanoma. sí, sí, Y el melanoma para unos años antes de eso tenía una mortalidad del 96, 98%. ¿Vale? increíble. O sea que como Freddie Mercury, mejor dicho tú, que si se hubiera esperado un poquito más, en 2 años las retrovirales ya le habían salvado la vida. Estaríamos oyéndolo todavía. Pero esto As- es una cosa que es real, no siempre toca y siempre existe alguna forma de ver esa otra muerte, como la historia de aquel que están en una batalla, dos soldados, y entonces les están dando durísimo, entonces se retiran casi todos, y uno dice que él se va otra vez al frente, y entonces le preguntan por qué se va a ir allá, dice, porque ahí está mi amigo, el que estaba siempre conmigo. Y entonces el hombre, no sea imbécil, usted no va a volver y tal cosa. Y no le va a servir de nada, de pronto ya está muerto. Y entonces él sigue, se va y regresa. Y le dicen, bueno, ¿y qué pasó? Y dice, no, pues que se murió, realmente se murió. No le dije, usted y se expuso para morirse. Y este le dijo, pero es que yo lo único que hice fue llegar allí y cuando él me vio, el otro, ¿no? Le dijo, sabía que tú vendrías y con eso solo le cambia el tono a la propia muerte a la que tenía su amigo y él ya se devuelve con la satisfacción de haberle acompañado en su muerte. Y esto es lo que de nuevo uno a veces encuentra en ese tipo de cosas, de manera que, bueno, no podía dejar pasar esta diapositiva. La siguiente. ¿Tenías ahí algo? Bueno, entonces mira, la OMS ha hecho una forma digamos, de determinantes de cuáles son las partes que son importantes en el envejecimiento, ¿no? Y dentro de ellos hay unas capacidades que son funcionales y unas intrínsecas. Las intrínsecas son fundamentalmente la parte biológica que tiene uno, que en un momento dado puede dejar de funcionar, pero de todos modos uno puede tener antes de eso una buena cantidad de capacidades funcionales
que inclusive antes de la muerte se pueden incrementar. Y eso lo podemos comentar después. Seguimos. Bueno, aquí está algo que nos vemos ya, esto no tiene nada, pero está más enredada que un demonio. Yo les decía a ustedes por molestar. Pero si ustedes miran la de la izquierda, que no sé por qué salió así, es otra cosa, ven un par de pieles, gajos de piel, ¿cierto? Ujú. Y en el lado Gráfico, ¿no? izquierdo. Y en el otro es el resultado que estas están deformadas por la foto y por el paso al PDF de cómo varían los volúmenes de las mamas de una persona en una cirugía. Hombre, por supuesto que por fuera ya de la cirugía y ya recuperadas son fantásticas, ¿eh? La mayor parte, quiero decir. Seguimos. Esa parte de cómo viven la vida y cómo la necesita cada uno es individual. Y ahí es donde entra los que se pasan de mano de operarse mucho o operarse menos o algo, ¿no? De todos modos, cuando uno mira esto, tiene que pensar también en que hay un elemento de genético que es obviamente relacionado con la longevidad. Algunos como yo, cuando me fui a casar con Marta, le dije que yo iba a ser muy pesado porque la longevidad que me preparaba era como a los 95 años. ¿Por qué? Porque mi padre había muerto a los 98, que les conté a ustedes que se había ido a buscar una novia. El abuelo había muerto a los 102 años, de manera que, bueno, o sea, entonces estas cuestiones genéticas tienen que influir y influyen mucho en términos de longevidad, pero no son determinantes, porque genéticamente uno puede tener los determinantes, pero la expresión de esos determinantes genéticamente solo se hace cuando hay elementos específicos en lo que se llama el entorno. Entonces, si Ujú. tú tienes genes, pueden determinar cierto tipo de cosas, pero según la vida que ha pasado, la que sigue después de nacer y todas las cosas, esos genes van cambiando. Y eso es lo que se llama la epigenética, es decir, todo aquello que nos condiciona para hacer una cosa nueva, por ejemplo. Y eso es el fundamento de la evolución. Si los genes fueran absolutamente quietos, que no se movieran ni evolucionaran como están, pues la humanidad no hubiera obviamente evolucionado, mucho menos hubiera crecido como está hacia ahora, ¿no? De manera que lo que hay que apuntar es a mantener un buen, digamos, sistema o actividad que le ayude a uno al envejecimiento. Y el envejecimiento no es solo el cuerpo, es el espíritu, es también el cerebro, todos los juegos que nos puedan dar para que se me están olvidando las cosas y etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos eso. Bueno. Sigamos con el otro. Esto es uno muy bien. Esto es una parte interesante. Esta es una familia muy famosa, años alrededor 40 y pico, que como ven ustedes se reproducía bien. A la derecha ven ustedes padre y madre y luego ven tres series de gemelos idénticos. En el estudio de los gemelos idénticos se ha encontrado en los estudios que no son iguales todo el tiempo, sino que también en ellos es que se determina muy claramente las diferencias epigenéticas. Es decir, que si son dos gemelos idénticos, como yo tengo aquí alrededor de casa, hay unos vecinos que son igualitos. Yo no sé cómo se llama cada uno, sino les digo, hola, ¿qué hay? Porque no sé, no les doy con el nombre y como se cambian la ropa, pues menos. Bueno, lo cierto es que enfermedades, cosas que se pueden heredar y todas las cosas se van a expresar en cada uno, pero no, no es igual para todos. Sigamos en la otra. El ejemplo son estas dos señoras. Estas dos señoras, esto es en Estados Unidos, eran idénticas, o sí, ya murieron,
la de la izquierda se llama Ethel, la otra es su hermana idéntica. Bueno, se debieron divertir un buen rato, pero resulta que la de la izquierda era una persona que tenía, en este caso, curiosamente, la sonrisa que tiene toda la vida, buena positividad en todas las cosas, actividad en todas las cosas, y la otra había sido malhumorada, enferma, problemas del riñón, problemas articulares, y había tenido una ceguera y las dos eran exactamente idénticas. De manera que lo que cambió la una y la otra fue las formas de vivir de las dos. Ujú. Obviamente no se repetía de ninguna otra cosa. De manera que eso es de alguna forma, si lo podemos decir, es manejable epigenéticamente. Es decir, si yo estoy con una persona que es depresiva, terrible o ansiosa o qué sé yo, pues hombre, algo de eso se me pegará porque estoy con los ansiosos. Y eso Ujú. es. Y ese tipo de cosas van cambiando a través de la vida. Y si uno es consciente, seguramente que puede mejorarlo a través del tiempo, ¿no? Vivimos, Pedro, Pedro, sí, una pregunta. sí, Pero eso quiere decir que la parte psicológica, la actitud ante la vida, digamos en el caso de las hermanas gemelas, tiene un factor importante en la longevidad, el cómo tú ves la vida, el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, influye en la longevidad, por decirlo así. claro, sí. En principio la respuesta es sí, pero tiene condicionantes, claro. La Ujú, respuesta es sí en el sentido en que una persona que tiene el cortisol por las nubes, ujú, porque es muy ansiosa y todo ese tipo de cosas, obviamente eso tiene una repercusión biológica que, por ejemplo, si las asociamos a enfermedades como, por ejemplo, el intestino irritable y la colitis ulcerativa, que son muy asociadas a la parte psicológica, pues son los que determinan que esos genes vayan cambiando también, de acuerdo a ujú, ese entorno en que tiene. Pues tiene un entorno de unas hormonas de estrés elevadísimo y todas las que, pues obviamente todo se agota. Y ujú, es textualmente lo que biológicamente les puedo, digamos, poner como ejemplo. Cuando llegó el COVID a las células, en un momento dado, lo que hace ese virus es reproducirse a partir de los fundamentos energéticos que están dentro de las células. O sea ujú, que la célula esa, la que acaba de llegar el virus, no va a poder reproducirse, no va a poder mejorar, porque el virus se reproduce con los mecanismos de la que debía haber tenido la célula de su reproducción o de su mantenimiento. Eso ujú, es interesante verlo porque, y lo pongo como ejemplo asociado, es que en las mitocondrias, esos organelos pequeñitos de cada célula, son la fuente de energía, y esa fuente de energía se la gasta todo el virus. Entonces, ujú, claro, si tú tienes todo el tiempo una fuente donde estás gastando todo, que es lo que pasa en las colitis ulcerativas, por ejemplo, entonces, claro, va a sangrar, va a hacer todos los problemas que tiene. Y esto tiene que ver también, obviamente, con el estatus de la noción de equilibrio que tiene que tener entre mente y cuerpo, en este caso entre mente e intestino, en el caso de la, de las colitis ulcerativas y otro tipo de enfermedades así. Es decir, eso ayuda muchísimo. Y aquí ujú. está visto en esta cosa, esta señora de la izquierda que era Ethel, pues hace reír a la otra que había sido una amargada, ¿sabes? Pero se la pasó mucho mejor y eso cuenta en la vida. ¿Ves? Qué interesante. ¿Cuál de las dos murió primero? La que ves en al lado derecho tuvo un problema de retinopatías, Claro, entonces quedó ciega. claro. Y Y la otra, obviamente, y la que está riendo como a carcajada, mm, pues es la otra. Y sí, qué, nacieron el mismo día, los códigos genéticos eran los mismos, pero lo único que no era igual es la forma como se tomaba la vida cada uno. qué interesante. Interesante, ¿no? Sí, Bueno, señor. tenemos algo más adelante, y si no.
Bueno, entonces mira, un momentito, esto ahí es interesante porque en los estudios generales se ha visto que el mejor indicador de un estado, digamos, metabólico y de no envejecimiento es mirar la capacidad energética que se tiene en las piernas. Mm. La capacidad, imagínense ustedes la tontería que es, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno está en actividad física, está moviendo sus piernas y las tiene fuertecitas, pues entonces eso da, digamos, como mucha forma para, para, para que el cuerpo se active. Dicho de otra forma, si yo estoy ya con un bastón, que apenas puedo caminar y todo, pues las piernas cada vez van más flacas y todo, pero la relación para cuando la gente conserva una buena capacidad, que es la razón por la cual digan, camine usted señora, no haga, trote mucho para que no tenga tanto golpe, pero usted camine harto, haga ejercicio con las piernas. Y entonces es una cosa que se relaciona en la actividad física con la actividad cerebral. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si uno va a caminar 10 kilómetros, por ejemplo, la relación que hay, piense o no piense la persona, entre la movilidad, la motilidad de las piernas, está conectada con el cerebro. Y el cerebro está abierto no solamente a la correlación del movimiento, sino de lo que se ve, de lo que huele, de lo que tiene sensibilidad en la piel, de si hay frío, de si hay calor. Todo eso es una cantidad de estímulos que hacen que el cerebro se active igual. Y entonces esos son los dos factores que esto es simplemente como si fuera una analogía entre más fuerte tenga yo las piernas, pues más voy a vivir entre comillas, ¿no? Esa es la idea. Qué ¿Vimos? interesante eso. Bueno, aquí simplemente es para decirles un poquito más arriba, si lo pones a lo largo de la vida, hay cosas que van en detrimento, ¿no? Digamos, en los azules o en verdes o en cualquiera de los colores, ven ustedes que hay un momento en que va bajando, están normales, pero va bajando. Esto está sobre todo para la partida, los elementos que son no, fundamentalmente biológicos, moleculares y todo ese tipo de cosas, físicos. Pero cuando se trata de compararlo con la actividad mental, se nota que en las partes mayores de personas mayores que tienen ya un poco más de deterioro de la parte física, lo tienen mucho mejor desde el punto de vista intelectual. De Ujú. hecho, de hecho es una de las capacidades que, por ejemplo, que suena que la gente no suele tenerla en cuenta, pero que es una realidad, y es que tú puedes encontrar una persona mayor que no pueda hacer una una tabla de multiplicar, pero esa es capaz de contar de la historia de su vida miles de cosas que le pasaron, que no le pasaron, que este no era este, y es uno el que tiene que preguntarles, oiga, ¿cómo era que se llamaba tal cosa? Y ellos lo dicen perfectamente en esa vida. De manera que cuando a lo largo de la vida se puede entrenar el cerebro para también, en lugar de tener un descenso, que no sea por una enfermedad, lo que tiene es una hiperactividad que va a hacer que se aumente más. De hecho, las decisiones, entre más mayores son las personas, son más sanas. Ujú. Es, es una realidad, ¿no? De Qué manera que interesante eso para el mundo del trabajo, ¿no? hombre, claro, porque se había pensado, fíjate que es un horror. Mira, eso me gustó mucho la primera vez que estuve relacionado con esto ahí en la Universidad de Miami. Y es que digamos, la actividad que tenían los profesores eran obviamente gente de una capacidad impresionante. Fíjate que yo fui alumno de el que fundó la primera o la organizó la primera unidad de cuidado intensivo en los Estados Unidos. Y el tipo fue profesor mío. Pero ¿cómo fue profesor mío? Pues que obviamente me llevaba como unos 20 años o más, o 30 años. Y el tipo me contaba todo lo que había hecho y cómo lo había hecho en su época. Entonces, claro,
ese no trabajaba ya como médico, pero no lo echaba a nadie porque era el que más sabía. mm, Y esa capacidad, por ejemplo, se puede relacionar con algo que es absolutamente real y sobre todo muy, muy preciso. En Finlandia, ustedes se imaginan que en Finlandia los controladores aéreos tienen un poquito de problemas, ¿no? Porque siempre ujú, está casi todo nevado. Y mm, entonces, claro, todos tienen sus problemitas, pero no, son los número uno en puntualidad, más que Heathrow, aquí mm. en Europa. Y lo interesante es que el año pasado volvieron a nombrar directora de los controladores a una señora que estaba trabajando hace muchos años. Edad de la señora, 93 años. Wow. Y es la única persona que cuando en esas tormentas, en esos, en esos, en estas temperaturas y con esas nevadas tan inmensas que hay en los aeropuertos de allá, es la única que es capaz de sacar sin aparatos a las personas. ¿Por qué? Pues porque ha vivido en mil tormentas y Ujú, le digo, bueno, usted coja, váyase por allá, o lo que sea, y punto, y es eso. Eso es una cosa interesante. mm, Vale la pena mirar la historia de la señora que le han vuelto la jefa de eso, ujú, porque es la ujú. única que sabe hacerlo así, obviamente. ¿Verdad? Que aunque sea poco y no sea algo que se pueda hacer en un doble ciego controlado, en un estudio, es muy claro que eso sucede. Así evolucionó la humanidad. Muy bien. Pedro, ¿cómo se entiende entonces que en el mundo del trabajo, en la medida que la gente va llegando a una cierta edad, comienzan a tirarlos a un lado? eh, Claro. eh, y en lugar de guardarlos y usarlos para posiciones más estratégicas, más de largo plazo, no sé. Correcto. Mira, el elemento depende obviamente del contexto social que esté sucediendo. Porque, Mm, por ejemplo, ahora yo puedo decir que si uno de los hijos míos me ve que se me cae algo de la mano y dice, ya está mayor, ¿no? Yo le digo, pues ujú, sí, pero si quiere, le hago un combate de taekwondo y verá que usted está mucho mayor que yo para eso, ¿sabes? claro. Es ese tipo de cosas. Entonces, eso depende obviamente de una cantidad de factores, pero la realidad es que cuando se atesora una gran cantidad de capacidades, es muy importante estimularlas y Ujú, utilizarlas, no solamente para que la persona que las tiene las pueda desarrollar y o sea, pueda estar mejor, sino también porque son de las únicas personas que pueden tener esas visiones diferentes. El ejemplo de Stephen Hawking, ujú, que él, su último libro, lo escribe cuando está más llevado de para allá que para acá, ¿no? Y es capaz de hacer nuevas acercamientos a sus matemáticas. ujú, Y es una realidad. Entonces depende de la sociedad. Si la sociedad es una sociedad consciente, que en ese momento, en el departamento de anestesia, era esa persona que te decía, era muy, muy, muy apreciado, pues hombre, imagínate cómo no le va a parecer a uno bien el que, por ejemplo, siendo yo un estudiante, esté mirando al que se inventó tal cosa y yo estoy, pues, casi que le hago la venia en todos los momentos. Eso es. Y eso es lo que realmente cohesiona una sociedad y lo que en términos evolutivos en todas las tribus es lo que ha pasado. A los ujú, mayores les pedían los consejos y eran los que realmente tenían el peso de todas las cosas. De manera que en eso, y eso lo sabes tú mucho por recursos humanos, ujú. la, la política, entre comillas, de las empresas tendría que mirar, revisar muchas de sus cosas, ¿no? Claro. Bueno, de manera que al final, pues ya llegando a esto, pues esto es, uno puede llegar al final y puede caminar. Y entonces, tal vez aprendiendo a lo que está ahí, podemos poder esa, digamos, prolongar esa calidad de vida
a través de un buen envejecimiento. Y bueno, vamos a ver cuál de todos nosotros se muere primero ahorita. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, oiga. Mm. Entonces, mira, recordar simplemente esto, que el envejecimiento no tiene relación directa con la muerte. Eso está muy claro. Uno puede estar Si la bien. encontraste. Vamos a poner a... ¿Qué Lo otro pasó? es que la calidad de vida en el envejecimiento es un estado que es subjetivo, dinámico y que depende de uno también. Y esa calidad, que cuando se acerca a la muerte, depende más de la preparación para el momento mismo, ¿no? Es decir, Mm, pretende, prepararse uno para acercarse al problema o no, al problema no, sino a la evolución propia de la muerte, es una cosa fantástica. El acompañar a un paciente a morir cuando el paciente siente que uno es la persona que le está acompañando y la que le va a ayudar en quitarle los dolores, etcétera. Eso es una cosa tan sorpresiva como sorpresivamente humana, como mm. tan inhumana como la historia, y este es un chiste, que no es un chiste de verdad, sino una historia de verdad. Tuve un paciente que era un paciente que tenía una familia muy grande y él estaba en esa parte. Yo le llevé toda la parte hasta que estaba en casa. Cuando estaba en casa ya le quedaba nada de vida, y entonces me dijo que reunió a su familia en su habitación conmigo, y me dijo a mí que por favor me sentara en su cama. Ujú. Entonces, pues claro, pues, pero ahí no, pues nada, me senté ahí. Y comienza a hablarle a ellos, digo, mire, ya me voy a ir, pero quiero que ustedes le agradezcan más a este señor todo lo que ha hecho por mí. Y les pido que lo consideren como si fuera un hermano vuestro, porque me ha ayudado en todo. Bien, se murió. ¡Pum! Al otro día, al tercer día. Punto. Y la familia, con mucho dinero, con muchas cosas, me mandó una canasta de vino y de charcutería. Y ni siquiera me pidieron, me pidieron una factura. Oh, no. Qué barbaridad. Cosas de la vida que, es decir, yo de eso nunca a mí me gusta ver que realmente nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿sabes? De manera que eso es, ¿oyes? Qué Creo que no bien. hay más. Mensajes para pensar en casa. Bueno, que era eso exactamente. La mayor parte de las funciones cognitivas en la vejez no se pierden por la edad, sino por el aislamiento y la falta de estímulo que tienen las personas. Mm, Y eso es una cosa importante. Y la otra que la ponía yo también ahí, que nuestro destino final en el envejecimiento no es la muerte en sí misma, sino el aprovechamiento del disfrute último de su calidad de vida, cualquiera que sea, o que sea un abrazo de alguien o lo que sea. Eso es. Qué Bueno, pues bien, esa era la cosa. qué bien, qué bien, qué bien, Pedro. Excelente. Y creo que ahora sí, por lo menos yo personalmente lo pude entender muchísimo mejor. Eh, eh, no sé si hay algún comentario. Humberto, bienvenido. Gracias. Ya llegué a las felicitaciones de Pedro o ya muy tarde No, no, no. Resucitó. No, al Acabo de final de la terminar. vida. por el cumpleaños, por el homenaje que le hicieron en Bogotá, por todo. ¿Qué pasó? Cuente a ver, cuente a ver. Una anécdota de Joaco en ese sentido de la preparación para morir. Sí, Exacto. Bueno, no, lo que decía es que tenía una conferencia en Colombia con la Sociedad de Dolor, pero no pude ir porque tenía aquí una cantidad en redes, de manera que le hicimos un Zoom. Y entonces, claro, me hacen el reconocimiento allí por ser bueno, dedicado, o sea, tranquilito, que ayude con todas las cosas de dolor y todo eso. Entonces, me pareció muy gracioso porque lo único que se me ocurrió
era sacar una copa y dije, oiga, brindo por ustedes, que son el futuro, porque yo ya no estoy allí, ¿sabes? Qué increíble. Oye, Pedro, lo que dice Humberto, ¿tú estás de cumpleaños en estos días o qué? Claro, claro, el martes pasé mi cumpleaños, pero mi rutina habitual es que ya dejé de cumplir años. Oiga, ¿cómo es eso, hombre? Hombre, Como nos marginaste, pues. no, no, es que yo no hago en los días de mi cumpleaños, no suelo hacerlo. A veces envío alguna nota graciosa o algo así, pero poco más, fíjate. No, no es algo que yo tenga los hábitos de Pero ¿fue celebrar. hace cuánto? ¿Hace 2 días? ¿3 días? El miércoles, el 19. Ah, eso no es muy tarde, todos a tiempo. 19. El Happy viernes. birthday to To you. you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday, birthday, dear estimado Pedrito. Pedrito. Happy Happy birthday to you. birthday Te fregaste. to Nos you. celebramos. Bueno, Oiga, ¿cómo hace que ayer, hombre? Ayer fue su Imagínese, cumpleaños. qué oh, ¿Cómo es bárbaro. esta vaina, es que, hombre? Se No, nos esto quería mira, escapar, ¿no, mira, señor? eso tiene algo que lo asocio yo, no es exactamente, pero lo asocio yo con mi padre, porque era el contrario de lo que hacía mi padre. Mi padre todos los años, el 6 de enero, era su cumpleaños. Y él, desde diciembre, lo único que decía, a mí no me vayan a hacer nada el día de mi cumpleaños, sí. acordándole a todos. Una buena manera de recordarlo. Claro, claro. Claro, claro, claro. Entre otras cosas, muchas gracias a los que se manifestaron y a los que no se manifestaron también, porque yo sé que lo más importante para los cumpleaños es cómo se siente uno y cómo lo aprecian los demás, y eso es la percepción muy personal y que uno sabe que puede que no le han dicho ese día, pero son personas que siempre están dentro de uno, Qué bien, Correcto, lo exactamente. recuerdan Eso con es. cariño, así que qué eso es lo bien, que importa. qué Muy bien. bien, muy bien, muy bien. Oiga, no, pues qué charla tan buena, Pedro. Bueno, Definitivamente, a mí personalmente me llama mucho la atención de lo que acabas de decir, que la gente puede planear prácticamente su muerte desde el punto de vista mental, en el sentido del modo como viva su vida, del modo como se prepare, del modo como la vea, evidentemente usando toda su parte genética, uno puede hasta construirse y ayudarse en su propia muerte, ¿no es cierto? oh, claro, claro. Hay gente que ha sido violenta todo y después de pronto por alguna razón, como lo de San Ignacio, Ujú, ujú. ¿sabes? Cambia y ahí se cambia el chip y bueno, lo cambia. Don Gabriel, bienvenido. No te oímos, pero No bueno. te No, vimos así. Eso. ¿No? Que el chip se cambia, se puede cambiar a cualquier momento de la vida, ¿sabes? sí, Hay gente sí. que está llegando a su final y decide hacer cosas que no. Por ejemplo, miren ustedes a Botero. Botero murió hace poco, Ajá, ¿recuerdan, cierto? 3 días. sí. Ese tipo en los últimos años lo que hizo fue unas donaciones impresionantes en muchos museos, en muchas cosas. Y de hecho, cuando tenía, digamos, quería completar algún museo que le faltaba algo, pues él compraba el cuadro para Ujú, ponerlo en el museo que faltaba. ujú, Entonces, es interesante. Os mandé un video sobre la vida de él, que ujú. está, digamos, dirigido, vigilado por los hijos, y que lo hicieron todos ellos, y es preciosa, preciosa, Excelente, excelente preciosa, video. Sí, preciosa, preciosa. De manera que, bueno, eso es. es hora de arrepentirse, ¿no? De todo lo que uno ha sido y de repente cambiarla al final las cosas pero lo que tienes toda la razón. Fernando esta mañana nos hablaba aquí en Roma sobre San Ignacio, ¿no? San Ignacio tuvo un cambio de vida, no al final, ¿no? Pero sí en un momento culminante de su vida fue que dio la cambiada, el cambio, ¿no? Claro.
A ver, Dale, Ferdi. que has comentado, Pedro, recuerdo que yo hice un... Perdón, estoy con voz de hombre. No, de tísico. Le Los funciona. cambios aquí de temperatura. Ver, Tuve la oportunidad de hacer un curso en Medellín, como 3 días, con un médico amigo, me invitó precisamente sobre toda esa temática de preparación para la muerte y los cuidados paliativos y cómo ayudar a las personas para que precisamente enfrenten ese momento de una manera serena, tranquila y obviamente están rodeados no solamente de la parte médica, fisiológica, sino también la psicológica, la espiritual, y es todo un proceso integral para que la persona se ordene de alguna manera. Y recuerdo que un ejemplo que me llamó mucho la atención de una señora que eh, no sé si era viuda o quedó abandonada, pero de todas maneras tenía 3 hijos pequeños y estaba con un cáncer terminal. Y todo su sufrimiento era porque qué iba a pasar con esos niños, no tenía cómo dejarlos, cómo asegurarles un futuro. Entonces, dijéramos, con el tratamiento que le hicieron las personas, sean los médicos, sean los psicólogas, sea un sacerdote, porque ella se propuso y le invitaron a que tomara con calma la situación e hiciera un plan concreto, preciso, de qué hacer con los hijos. Y así lo hizo. Duró 3 años de vida, cuando solo le quedaban unos meses según el dictamen médico. Ujú. Y dijéramos que fue el motivo para seguir viviendo bien sus años finales. De tal manera que cuando ella pudo organizar a los hijos, asegurarles, obviamente me imagino con familiares o con personas o como fuera, pero cuando ella pudo decir, sé que mis hijos no van a sufrir si yo me muero, dijo, ya estoy lista. Al día siguiente murió. Al día siguiente murió. Mm. Por eso me llama la atención de que eh, mm, no hay que dejar las cosas para el final, que pueden arreglarse y pueden organizarse, ¿no? Pero creo que lo que tú has insistido es precisamente en vivir con una calidad de vida tal que no sea improvisado ese momento definitivo y esa aceptación del tránsito, del paso, de la muerte, como lo queramos llamar. Y me parece que eso es la razón por la cual, pues, mucha gente, aún en situaciones de enfermedades sumamente complejas, dolorosas, de mucho sacrificio, viven una vida serena y tranquila, ¿no? Ujú. Muy pacífica. así Eh, es, así es. y creo que es eso, ¿no? Es toda diríamos, el fundamento, toda la carga emotiva, psicológica, espiritual, que va permitiendo superar pues, lo inevitable que es el deterioro normal de la vida, el deterioro normal del cuerpo, de los órganos, pero hay algo más hondo que todo eso que nos hace vivir una vida mucho más feliz y quizás esperar también un encuentro definitivo con la muerte de una manera gozosa y feliz, ¿no? Pero me parece Correcto. impactado que toda la insistencia que has hecho en todos los elementos que influyen en la calidad de vida ayudan precisamente a enfrentar muy positivamente ese momento definitivo e inevitable que es lo único seguro que tenemos, ¿no? Correcto. El médico del que hay un médico muy conocido que se llama Tiberio Álvarez. ¿Te suena? No. A mí me llevó un doctor Díaz. Sí. Sí, bueno, eh, sí, sí, lo decía porque este fue uno de los que justo cuando yo había comenzado el trabajo con tratamiento de dolor. Perdón, este Álvarez es español, No, es colombiano, colombiano. porque también llevaron un español, no recuerdo el nombre, debo tener por ahí unos datos, Sí, pero fueron 3 días intensos, muy interesantes, sobre todo estos aspectos. claro. El español sí también lo conozco. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero está
está muy, hizo un tratado de cuidado paliativo fantástico, fantástico. Y es una persona impresionante en todo eso. En esto ya hay mucho y se ha hecho mucho trabajo. De manera que, bueno, mientras seamos conscientes de que tenemos vida, es para llegar al último peldaño en buenas condiciones. Humberto, querías hablar. No te oímos, Humberto. Estás con el micrófono. Ya, gracias. Dale. Como mis Sí, hijos tenían por señor. ahí entre 4 y 6 años, a Marta la tuvieron que operar de urgencia y la llevaban en la camilla para la sala de operaciones y apareció don Pedro, que era el anestesiólogo de turno. Y apenas Marta lo vio, Marta la mía, porque hay otra Marta que es la de él, le dijo, ay, Pedro, mi chiquito, ¿yo qué puedo hacer? Yo no me puedo morir. Y este pendejo le dijo, no, Marta, si es por eso, no se preocupe que los chinos se saben defender solos. Qué Eh, bien. pero fue una voz de apoyo y ella se fue tranquila. Y no se murió. No se fue Ah, tranquilo. mira, al respecto de eso que contaba Pedro y que en parte relataba Humberto, yo puedo decir, por ejemplo, María del Rosario, con la primera quimioterapia por su cáncer de seno, cuando terminó, estaba muy bien y ella estaba muy animada. Eh, de hecho, hicimos un viaje a Estados Unidos y bueno, sin embargo, cuando ya se descubrió que el cáncer había recaído, eh, ya su misma actitud no era la misma, no solo con respecto a la enfermedad, porque ella sí estaba convencida de que debía hacerse algo, al menos intentarlo, por el bien, pero sobre todo no tanto por el bien de ella, como por el bienestar de Rodrigo y mío. Con el paso del tiempo, las nuevas quimioterapias y ver que eso no funcionaba adecuadamente o como se esperaba y que de todas maneras ella, y esa es mi percepción que concuerda con lo que han dicho ustedes, ella sí prolongó, por decirlo así, luchó con la enfermedad, pero no con una esperanza de triunfar, sino de alargar las cosas hasta el Por momento ustedes. en que ella pudiera sentir que tanto yo como Rodrigo estábamos en buenas, Manos, buenas. Ujú, por lo menos en buenas condiciones para, ujú. ya Rodrigo había dejado de ser el niño que terminaba el bachillerato y que antes de terminar el bachillerato había visto a su mamá enferma, etcétera, para pasar el muchacho que ya estaba en la universidad, que ya estaba organizado, que tenía una amiga con la cual, y yo ya por lo menos estaba organizado en el sentido más estricto en las cosas de la casa, con una señora que nos ha ayudado durante muchísimos años y a quien le tengo una gran admiración y respeto por la manera en que ha manejado o en que manejó ella la situación y por lo menos el, le daba o nos daba la sensación de, de seguridad, Qué- de que los tiempos duros ya habían pasado. Y eso es tan evidente que en un determinado momento la misma María del Rosario me lo dijo. Y me dijo, es que yo ya veo que las cosas no son tan graves como yo las veía y yo ya no quiero más. qué interesante. Ese cambio en el interior de una persona, eso lo percibe
uno sin necesidad de mayores profundidades, ¿no? ¿cierto? Simplemente decir, no, yo ya no quiero, pues no quiero sufrir más, nunca empleó esa palabra, pero sí decía que ya no quería más. Ya Y eso, estaba bien. claro, ya se sentía bien espiritualmente, lista para el paso. Oiga, eso que estás diciendo, Leonidas, me parece tan importante y la parte no de la persona que está en el momento de morir, sino de la familia, el entorno. Es decir, si el entorno eh, acepta Claro, y entrega lo claro, que llaman el desprendimiento del entorno con la claro. persona que está sufriendo o que está ya inevitablemente acercándose a la muerte, esa parte es fundamental. ¿Es así, Pedro? El, el, el- Sí, porque, es fundamental. Te voy a dar un ejemplo pequeño, que es el personal. Mi padre murió hace, bueno, X número de años, tuvo un cáncer pleural, pero como se enfermedad secundaria, ella murió como a los 94 o 95 años, creo. Y ella, pues, le dio este tipo de cáncer y yo fui, perdón, allí a Colombia. Estuve hablando con la gente, porque en ese entonces estaba en el M. Anderson, aquí en España, y bueno, conocía más o menos la historia. Lo cierto es que hablando con ella, le dije, mira, este tipo de cáncer es tratable y tiene muy buenos resultados. Lo que pasa es que a tu edad no existe ningún paciente que haya recibido este tratamiento. Y a tu edad es muy factible que ese tratamiento pueda tener algún problema posterior. Entonces le dije, la segunda opción es que te ponga un cable aquí para que salga el líquido pleural durante el tiempo hacia afuera, como en una bolsa y poco más. Entonces ella dijo que nada, eso de bolsas y de cosas no le venían bien. Y las medicaciones tampoco era que le ilusionaban mucho. Hicieron la quimio y la quimio salió perfecta y a los que 4 o 5 días, básicamente es como si no hubiera habido tumor ya, que era un tumor de células móviles, ¿no? Entonces eso era eso. Lo cierto es que después de eso pasó un tiempo, fue la Navidad, eso fue su cumpleaños, el cumpleaños de ella, lo celebramos y después del tiempo de la celebración, obviamente hubo una recaída debido a la quimioterapia. ujú, Cuando le llegó eso, yo ya me había regresado aquí a España y ella lo que hizo fue que la llevaron a la fundación y cuando llegó a la fundación, que la llevaron por urgencias, entonces lo que pidió fue un teléfono. Me llama desde las urgencias, me llama a mí y me dice que está la cosa complicada, que no quiere ser más y que no quiere, que quiere irse ya, pero que me quiere llamar para decirme que esté tranquilo, que ya sabe de que está en su punto y su punto es el que me avise y el acompañar. Y yo he oído a los médicos, dice ella, he oído a los médicos diciendo que si le ponen adrenalina, que si no sé qué, que tal, tal, tal. Yo no quiero nada. Por favor, dígale a sus alumnos o a los que tenga allí lo mismo. Pues eso, imagínate. Y entonces, sí, claro, eso es lo mejor que le puede suceder a uno, claro, ¿cierto? Y claro. es que una pérdida que ya estaba anunciada, que ya sabía, cuando uno tiene aceptado que la muerte está cerca, es que la muerte está en cualquier momento. Ujú, Se cae uno de para atrás, para lo que sea, y todo eso. Entonces, eso cambia completamente la situación. Y en este caso, por ejemplo, es una forma de reafirmar lo que comentaban ustedes, y es que cuando el paciente que muere está tranquilo, la familia comprende mejor el ujú, paso hacia la otra vida. Es claro. decir, que todos aquellos que han vivido con una muerte cercana entienden mucho mejor qué Ujú, es eso. Y tanto les sirve a ellos
como le sirve lo que los que mueren le ayudan a comprender a los otros. Eso es el punto. Claro. Mira, Re- yo tengo además, por ejemplo, María del Rosario Agua. Ella cumplía el 19 de diciembre, años. Y siempre para ella fue muy, pero muy importante la celebración de la Navidad. Ujú. Y hizo un esfuerzo extraordinario. Celebramos la Navidad, etcétera. Y ella vino a 3/27, 28, ya no me acuerdo qué día fue, de diciembre, fue cuando se puso más Más grave. enferma, por decirlo así, más grave, y cuando la llevamos y murió 1 de enero. Pero eso era porque ella quería Ujú. celebrar la La Navidad Navidad. con nosotros, Qué claro. qué Y lo mismo, interesante. eso eso fue para nosotros absolutamente claro. Que para ella eso había sido lo importante y que quería hacerlo. Mi mamá, por ejemplo, murió de 90 y casi 96 años de una fractura de una cadera. Y cuando se discutió que si entre los hijos, pues con 3 médicos entre los hijos, que cuál era de que si se le hacía un reemplazo de cadera o no sé cuántas más cosas. Y yo por lo menos sí dije desde el principio eso no tiene ningún sentido porque Claro. ella tiene muy bien en su puesto su cabeza, pero ya su cuerpo, su soma, ya no da para, No va más. para más. Y entonces, pues hablamos con ella y se le comentó y ella dijo que no, que ella no estaba muy importante, que lo único que ella pensaba era en el futuro de sus hijos Ujú. y en quienes había algunos que, por ejemplo, Marcela, mi hermana, no estaba en Colombia, estaban de paseo por allá con el esposo. Entonces, nosotros con Carolina, sobre todo, que fue a hablar con ella, a estar un tiempo con ella, le hablaba de que no, mire que ya Mae viene y no sé cuántas más cosas, y el Francisco, el nieto con quien ella tuvo una excelente relación, el hijo de Félix, que vivía en Alemania, vino de Alemania. Ujú. Y no fue sino esa circunstancia que venía a ver la hija, que no estaba, y el nieto, y que todos estuviéramos reunidos para que ella ya se tranquilizara, y todos supimos, y ella misma lo dijo, no, yo ya ahora sí ya estoy más tranquila. Y así No, fue. Sí. qué interesante. Claro. Fíjate usted. Luego, Reinaldo. la voluntad de Ujú. vivir o de hacerlo malo o feo o agradable o desagradable, depende gran parte de uno. Del paciente. Sí. Reinaldo. Gracias. Gracias, Pedro, porque tu presentación realmente no es sobre la muerte, sino la preparación para ese momento, Pues, que es perfectamente necesaria, como todos los han dicho, que nuestra participación activa y consciente hace la diferencia de la calidad de vida, así como de la calidad de la de muerte. transición. Quisiera simplemente apoyar a lo que mencionaste, pero no detallaste suficiente, que nos da la otra perspectiva, es qué se puede tener como esperanza de lo que es esa otra transición. Déjenme, yo les pongo aquí una pequeñísima presentación que tenía preparadita, muy pequeñita, muy pequeñita. Vamos a hacer share screen. Ay, no se quiere dejar. Ok. Share. Está bien, un segundito. Un segundito. Show video panel. Ahorita sí. Aquí. ¿La ven toda? Sí, sí, Fanomen. Todavía no, ahora ¿Sí? sí. Ya. ¿La sí? Ok. Ven aquí no, un momentito. Un Sí, ahí está, segundito. ahí está. Ahí está. Ok. Tú mencionaste las experiencias cercanas a la muerte, pero me da la impresión de que necesitaríamos compilar un poquito más la abundancia de datos que hay sobre eso, que nos dan realmente una esperanza muy sólida de
de qué es lo que puede pasar después. Este señor, doctor Pim van Lommel, fue el pionero holandés investigador de la experiencia cercana a la muerte, cuando él comenzó a darse cuenta, teniendo pacientes, de que los que clínicamente habían sido decretados muertos, volvían. Esa era la parte más importante. Volvían después de que clínicamente habían sido decretados muertos. Este señor tuvo 30 años de investigación, publicados en el 2000 en una antología que describe las experiencias de 3.500 sujetos que informaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces no estamos hablando de una o dos o tres experiencias, o 10 o 15 o 30 las tuyas, sino de 3.500, que ya son considerable número, por lo menos para dar algo, una imagen de lo que podría ser esa experiencia que tenga algún nivel de solidez y de credibilidad. Lo interesante de esta es que él comenzó a organizar los rasgos comunes de lo que relataban las personas, y estos fueron algunos de los rasgos, de los hechos narrados por ellos más constantes de los 3.500. Es una experiencia fuera del cuerpo, una percepción de que ellos están fuera del cuerpo, pero que están conscientes de estar fuera del cuerpo y de que están vivos. Eso es extraordinariamente importante. A veces observando a los profesionales médicos realizando esfuerzos de reanimación y la persona mirando. Segundo, una sensación de conciencia de estar muerto biológicamente, pero no conscientemente, no en la conciencia. Una sensación de paz, bienestar y falta de dolor. Claro, la separación de estar consciente de un cuerpo sufriendo y estar separado de ese cuerpo, obviamente la falta de dolor es un rasgo común. Emociones positivas, como tú mismo lo habías dicho, todo depende de lo que tú has venido viviendo y acumulando como experiencias. Una sensación de estarse alejando de este mundo presente. Una experiencia, y esto es muy común de todos ellos, de estar atravesando un túnel que al entrar es de oscuridad, pero al moverse hacia adelante a través de un pasillo, una escalera, van llegando a una repentina luz muy poderosa, a un ser de luz que se comunica con la persona. Y hay un intenso sentimiento de amor incondicional y de aceptación, tanto de lo que está la persona experimentando, como la aceptación incondicional del que lo recibe. Estar encontrándose con seres de luz, seres vestidos de blanco o similares. También la posibilidad de reunirse con seres queridos fallecidos que los reconoce inmediatamente. Ver la vida de uno parpadear ante los ojos, como tú lo describías. Enfrentarse a la decisión de regresar al cuerpo, a menudo acompañada de una renuencia a regresar, porque donde está muy complacido de que no está sufriendo todos esos condicionamientos de dolor. De repente encontrarse de nuevo dentro del cuerpo. Algunos lo narran como una opción que le da a la persona que lo recibe, muchas veces es un pariente cercano, y le dices, regresa porque tú tienes una misión de contar lo que has experimentado para que aquellos que te escuchen no sientan temor. Ay, pero estoy aquí, es muy agradable, ya no quiero sentir más esto. No. Mira, la opción es tuya. Si te quieres quedar, quédate. Pero si quieres hacerle un bien a todos los seres queridos que están atrás, regresa y cuéntales. El doctor Jeffrey Long también fundó en 1998 este Research Foundation y se ocupa de documentar e investigar las experiencias cercanas a la muerte, y en la actualidad hay más de 3.700 diferentes experiencias publicadas.
Entonces estamos hablando realmente, este doctor da unas líneas de evidencia de que hay objetividad en la experiencia. No quiero abrumarlos, son como 15, 7, 8. Si quieres, se las leo simplemente el título, pero si no, entonces lo dejamos ahí. Porque realmente lo que me parece que es rescatable de estas experiencias cercanas de la muerte es la otra parte que habíamos hablado en la anterior, pero que era desde muchos puntos de vista dependiendo de las circunstancias y del cuerpo de creencias personales que uno tenga y que están muy matizados por la expresión o la vivencia religiosa espiritual que uno haya tenido. Entonces, si quieren, se las leo, si no, Yo simplemente. estoy Sí, viendo que, claro. Sí, sí, interesante, ¿Sí? muy interesante. lo que Bueno, estoy Muchas viendo es que gracias, Reinaldo. nos quedan unos 6 minuticos, Reinaldo. Ponle. eso, entonces, Lo pienso por Fernando y por Pedro que andan en Europa. sí. Andamos. Pensamos por los tres. Sí, Eso. Sí. En Mejor experiencias, dejemos. en ESM, experiencias cercanas al Bueno, medicamento. leo solo el título. Vale. Evidencia 1, experiencias lúcidas y organizadas mientras está inconsciente o clínicamente muerto. Evidencia 2, ver el evento en curso fuera del cuerpo. Evidencia 3, ciegos o personas con problemas de visión que pueden ver lo que está experimentando. Eso es extraordinario. Evidencia 4, personas bajo anestesia general que tienen una experiencia cercana a la muerte. Evidencia quinta, revisión de la vida, que lo has anotado. Séptima, experiencia cercana a la muerte de niños pequeños, que después pueden, en su vocabulario limitado, dar alguna explicación de lo vivido en términos supremamente lúcidos. Línea de experiencia 8, estudio intercultural. Eso es muy importante, se da en múltiples culturas. O sea, no está condicionado ni a un sitio en el mundo ni a una creencia religiosa. Y 9, secuelas cercanas a la muerte, es que todos los que han vivido eso han regresado y han cambiado radicalmente su estilo de vida en favor de los demás. qué interesante. Interesantísima. Bueno, Jefes, ¿algún otro comentario, algún otro tema? Tenemos que definir el tema de la próxima reunión. Ya, perdóname Humberto, un segundo, Humberto Darío. está. sí, Mira, en Deutsche Welle, en el canal alemán, están presentando un documento, es un reportaje con varias personas también acerca de los comentarios cercanos a la muerte y todos dentro de la línea de lo que se ha visto y nos ha contado Reinaldo. qué bien, qué Es bien. muy interesante. Humberto y Son después, datos científicos, los recogido ahí. qué bien. Humberto y después Néstor. Adelante, Humberto. Y para compartirles otra experiencia mía, cuando, ¿se acuerdan que la vez pasada les decía yo que he experimentado situaciones límites entre la vida y la muerte? Una de esas es un día que me desperté como a las 5 de la mañana y tuve una hemorragia estomacal y boté toda la sangre del mundo. Creo que el cuerpo humano tiene entre 5 y 6 litros y por la tarde el médico me dijo que estaba en 2. Pero con respecto a todo ese, a las experiencias que se perciben en el límite entre la vida y la muerte, yo tengo la de que cuando me recogieron por la mañana, yo sentí una paz infinita, pero infinita, no me dolía nada. Yo quería estar así, después pensaba que si eso es una traba, pues sería una delicia volverlo a hacer. Pero, pero ustedes no se imaginan, eso me recogieron como a las 7 de la mañana y me llevaron a la clínica. Me desperté como a las 2:30 de la tarde. Entonces yo no sé cuánto tiempo experimenté esa delicia de De momento. traba.
qué maravilla, qué maravilla. Néstor, No, la experiencia con mi hija, ella fue diagnosticada con un tumor cerebral en el año 2003 y vino a morir hace 2 años, o sea, en el año 2021. wow. Y desde que tuvo pues la cuestión del tumor cerebral, ella era abogada, lo mismo que el esposo de ella, se habían conocido en la Universidad de Chicago en la escuela de Derecho. Cuando ella tuvo la niña, después de su tratamiento de quimioterapia, ella dejó de trabajar y se dedicó pues a una cantidad de, de obras, era una voluntaria profesional en política, en cuestiones de derechos humanos, de esto y lo otro. Y por lo otro que le ayudó mucho fue el tenis. Ella jugaba mucho tenis, pues a su nivel, ¿no? Nada profesional. Pero recuerdo mucho cuando yo la llevé a un examen, a una resonancia magnética hacia el final, porque tenía muchos dolores en las piernas. Y el concepto en esa resonancia era que el tumor cerebral se había ido a la columna vertebral y Pedro entenderá mejor que yo. Eso ya fue terminal. Y yo la llevé a la casa y en ese momento ella decidió que lo que quería tener era una fiesta de despedida. ¿Sí? Y estamos hablando del año 2021, estamos hablando como de abril del año 2021, que estábamos en la mitad de la pandemia. Ellos vivían en un condominio en Chicago, o viven, el esposo y la niña, la hija todavía viven ahí. Y así fue. Y la cosa es que pues era un apartamento más o menos amplio, pero fueron cosa de 40 personas a la despedida, en la que todos hicimos un testimonio, dijimos un testimonio de lo que ella había significado en nuestras vidas, y al final ella hizo el testimonio de Wow. haber tenido la presencia de ánimo y la tranquilidad y la resolución de que eso era lo que ella quería hacer, despedirse de su equipo de apoyo que había tenido durante todos esos años en que había estado batallando su tumor cerebral. No se sabía exactamente cuándo iba a suceder, pero finalmente el desenlace fue más o menos rápido. Eso fue una experiencia muy linda. Grabaron esa reunión, todo el clérigo de la sinagoga de ella fueron a esa reunión que fue muy bonita. Yo no sé si a mí me dicen, usted se va a morir porque eso fue lo que a ella le dijeron. Usted tiene 2, 3 meses de vivir, ¿no? Y no se sabe cuál va a ser la calidad y hacia el final va a ser una cuestión seguramente dura. Es increíble. Después de eso, recuerdo verla sentada con el esposo en una mesa revisando las cuentas, porque ella era la que manejaba las finanzas de la casa, de pagar las cuentas y de eso y lo otro, ¿no? Y de estar pensando en que ella le está diciendo al esposo, pues, eso es lo que usted tiene que hacer y eso no es lo que no tiene que hacer. Yo no sé si eso, si me pasa a mí, me importaría un carajo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Y son las experiencias. Ahora hablando de lo de Humberto, de las experiencias personales, en el año 2001 yo fui diagnosticado con un cáncer gastrointestinal y que tenía un tumor de 15,5 centímetros, de 6 pulgadas, que se reventó, y también tuve una hemorragia interna enorme. A mí me conectaron con una máquina que medía la presión arterial y apenas me conectaron sonó la alarma porque estaba bajísima la alarma, y también sentí una paz y tranquilidad porque realmente no tenía ningún dolor ni nada de esas cosas, sino que como que estaba yo completamente ido, tal vez por la hemorragia tan supremamente grande.
Más bien después de la cirugía fue que me vine yo a dar cuenta de que yo era mortal, ¿no? Y es una cosa que no pensamos. Nosotros pensamos de que somos inmortales. Y, y eso ha sido, después tuve una buena recuperación y entonces nos volvemos a ser inmortales hasta que tenemos otra recurrencia. Yo tuve un tumor secundario porque ahora es metastático el cáncer que tengo yo y entonces vuelve uno a pensar, bueno, esto es una cuestión finita, ¿sí? Y entonces me sacan el segundo tumor, eso también fue durante el COVID, al comienzo del COVID, y entonces vuelve uno a pensar en que uno es inmortal y uno va en eso, ¿no? Que uno realmente, uno no piensa en eso, ¿no? En la muerte, ¿no? Uno piensa que es inmortal, sí. Qué belleza testimonios, Néstor, qué belleza, oiga. Qué excelente, Gabriel. No, yo quiero simplemente comentarles lo que decía mi abuela. Cuando se estaba hablando de que alguien se está muriendo, ella decía, es que todos nos estamos muriendo. Todos hoy tenemos un día menos de vida. Yo creo que eso era, no es una realidad. Sí. Oiga, qué belleza reunión. Definitivamente testimonios tan lindos que de verdad les agradezco personalmente de todos estos regalos de experiencias, de aprendizajes. Estas dos reuniones han sido brillantes, impresionantes. No sé si yo sé que Fernando y Pedro están trasnochados y yo también. Eh, ¿Qué escogemos para la próxima reunión? ¿Alguna idea? Después de tanta muerte, ¿qué tal la resurrección? ¿De verdad pensamos en que hay una vida después de esta? ¿Esto podría ser un tema? De eso ya hablamos un poquito, pero no sé si Sí, puede ser un tema, pero ¿qué quieren? y de acuerdo a nuestras predicciones, ya en el Hubble, el el telescopio ese grande y las muestras que han tomado de algunos exoplanetas, ahí debe haber vida por la composición bioquímica que han visto. Ajá. De manera que estamos, no es sino que nos esperemos por ahí como dentro de 100 años para poderlo comprobar, pero seguramente Lo que veremos, lo veremos. ¿Algún tema menos trascendental, oiga? claro, 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 claro. Claro, bueno. Bueno, Hay ahí de yo cómo tengo cultivar papas en el un Gabriel, pedacito de tierra allá atrás. Gabriel, tengo una idea. Es una película que ha causado mucho impacto, que se llama El grito de libertad y que básicamente es eh, sobre trata de niños. Es un tema fuerte, pero yo creo que puede ser interesante comentar esa película. el Sound, grit, el Sound grit- of Sound of Freedom. Freedom. Sí, sí, bueno, sí, sí, ¿Por está qué no? bien. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no bueno, hacemos algo objetivo sobre una eso. película y sobre una realidad y algo que le atañe a Colombia, ¿no? ¿Y eso, Sí, alguien sabe en qué cadena está o en Netflix o en Bueno, esto Amazon? sí, Sí, y hay, tienes hay que varios contarnos sitios. en Netflix. Yo creo que no sé si puedo conseguirles a ustedes la entrada en la película, pero lo pueden hacer seguramente. Debe estar ahí. Sound of Freedom me parece que en Netflix tiene eso. Yo la vi ya, pero hace un buen tiempo. Y es Ok. una realidad impresionante. sí. Sobre todo. ¿Cómo se Entonces, llama la película Sound, otra vez? Sound Sound of of Freedom. Freedom. Sounds of Freedom. Está en cartelera, ¿no? En Colombia. También está en Está en cartelera. cartelera, Sound of exactamente. Freedom. Ok, Bueno, entonces quedamos con eso para la próxima. ¿Listo? Vale. perfecto. All Listo, right. jefes. Muy Ok. bien, muchas gracias. Chao, Bueno, pues. Gracias muchas a todos. gracias. Feliz noche. Sigan Gracias. vivos todos Gracias, para la Pedro. próxima. Fabuloso tu presentación. Por Gracias, favor, gracias. Bueno, todos se reportan vivos para la Pedro, próxima. genial. Gracias, Pedro. Y feliz cumpleaños atrasado, hombre. Chao. Hombre, Chao. ya me lo cantaron.
Aunque el tonito hay que arreglar el coro un poco mejor. Es que en Zoom es lo único que no sirve para coro. No sea tan exigente, y menos a estas alturas. Ole, Ferdi, cuídate esa Voces gripa. con corazón. Sí, Bueno, sí, muy bien. Ok, Bueno. un abrazo. Bueno, Chao, chao. felicidades. encantado. Hasta Chao. luego, hasta luego.